Bien, vamos a iniciar nuestra reunión y qué mejor manera de iniciar el año sino alabando a nuestro Dios. Y te voy a pedir que abras tu Biblia en el último libro de la Biblia y el último capítulo de la Biblia. Y es Apocalipsis, capítulo 22, verso 10 en adelante. Y estas son las palabras de Juan registradas, dadas por Jesús al profeta y al apóstol también. Y dice, también me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo es que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga guardándose santo. He aquí, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta a la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Estas palabras, Apocalipsis es un libro que fue escrito para dar esperanza a su iglesia en cualquier generación y cualquier etapa de la iglesia. Y estamos iniciando un año donde podría haber muchas incertidumbres acerca de lo que vamos a vivir. Estamos empezando un año con semáforo rojo, pero algo tenemos seguro. Estamos 2021 años más cerca de que el Señor venga. Y esto es un gozo que podemos estar seguros que el Señor viene y que el Señor está permitiendo todo esto para que la palabra, el que es santo, siga siendo santo y el que se está purificando, se siga purificando. Este año será un año más de tener la oportunidad de seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Y es por eso que nosotros podemos alabar a nuestro Dios, porque es un Dios que cumple sus promesas, es el Rey de la tierra, es el Señor de los señores, y Él es el que tiene la gloria, porque su iglesia ha sido levantada para eso. Vamos a orar y vamos a prepararnos para la alabanza y la adoración. Señor, cuán maravillosas son tus obras. Cuán maravilloso es ver cómo, Señor, produces en nosotros la fe que nos hace confiar en medio de circunstancias adversas, en medio de incertidumbre, confiar en que tú eres nuestro Dios. Cada vez que estamos en situaciones difíciles, sea por pérdida, sea por enfermedad, sea por crisis, Señor, lo que nos queda es aferrarnos a ti, y es cuando podemos experimentar tu gracia y tu gloria. Que, Señor, este año que estamos empezando sea un año de seguir creciendo en el conocimiento de ti por todo lo que vamos a vivir. Y que, Señor, este año pueda ser un año donde nuestra mente, nuestro corazón y aún nuestro cuerpo puedan alabarte y exaltarte de una manera mucho más sublime.
que el año anterior. Ayúdanos en esto, pedimos de tu Espíritu Santo. Y es por eso que esta mañana venimos delante de ti, porque queremos exaltar al Rey de Reyes, Señor de Señores, que merece toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén.
damos la gloria, Señor. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él. Y a Él sea la gloria, a Él sea la gloria y el poder, todo es de Él. Y para Él es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Es el Dios que adoramos, el que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Tú recibes toda honra. Que rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia, quien resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, díselo. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, Jesús. Digno es el Rey que la muerte venció.
gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, cargaste tú mi cruz. Gracias, Señor. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Amén, papá. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque solo es por tu bondad y tu misericordia derramada en nuestras vidas que hoy podemos estar ante ti. Tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra y el poder. Señor, gracias. Gracias por el sacrificio hecho en esa cruz, Señor, a favor nuestro. Gracias, Señor, porque todo depende de ti, todo es para ti, todo es por ti. Te agradecemos, Señor, inmensamente. Por eso, Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecados y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Él se ofreció para salvarnos a nosotros. Entonces hay mucho por qué agradecerle, hay mucho por qué exaltarle, hay muchas razones por qué alabarle el día de hoy y cada día de nuestras vidas. Oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor, refugio eterno, mi todo en todo es Él. De la vida Él es la fuente, mi esperanza en el poder. Siendo yo su enemigo, de mí tuvo compasión. Rechazaba yo su gracia y Él abrió mi corazón. Nada bueno en mí yo encuentro, mi virtud viene de Él.
Jesucristo es mi deleite, y grande gozo tengo en Él. Nada más me satisface, Cristo mi tesoro es. Cristo mi tesoro es. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es. Salvador, pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, cantaré, siempre yo le alabaré. Él mis manchas ha lavado, suyo siempre yo seré, suyo siempre yo seré. Todo lo pagó quien por mí murió, y mis manchas se lavó con sangre carmesí. Todo lo pagó quien por mí murió, y mis manchas se lavó con sangre carmesí, con sangre carmesí, con sangre carmesí. Señor, tú todo lo pagaste con tu preciosa sangre, Señor. Pagaste nuestros pecados, Señor. Nos diste vida eterna, amado Jesús. Solo tú podías hacerlo. Gloria a ti, Señor. Te agradecemos tanto, Señor, el año que pasó. Tú nos sostuviste, Señor, en tu gracia, sublime gracia, Señor Jesús. Y sabemos que tú nos vas a sostener en este año, porque tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, amado Rey. Te adoramos, Señor. Adoramos tu nombre, Jesús. Adoramos, mi Rey. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó.
libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará hasta el fin. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y cuando el Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Y cuando el Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso Señor, gracias por tu inmenso amor y sublime gracia extendida a nuestras vidas.
Señor, reconocemos que es por tu pura gracia que hemos podido alcanzar salvación, Señor. No es por nuestros méritos, todo el mérito enteramente es tuyo. Gracias, Jesús, te adoramos y te exaltamos. Gracias, Jesús, porque estás aquí presente en medio de tu iglesia. Y Señor, hoy queremos recordar tu obra de redención a nuestro favor, participando de tu mesa, Señor, de la Santa Cena. Gracias te damos, Dios. Hermanos, vamos a participar de la Cena del Señor. Vaya preparando ahí el jugo de uva, la galleta que les dieron. Si usted entró y no la ha tomado, puedes tomarla ahorita, todavía hay un tiempo. Voy a leer un pasaje en Lucas capítulo 22. Dice Lucas 22, versículo 14: cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Y el Señor ordenó que la iglesia siguiéramos participando de la cena del Señor con pan y vino o jugo de uva, ¿verdad? Hasta que Él vuelva. Participar de la cena del Señor, hermanos, nos nutre espiritualmente, no por los elementos que vamos ahorita a ingerir, pero por la presencia de Jesús en medio nuestro. O sea, Jesús está físicamente presente cuando participamos de la cena del Señor. O sea, espiritualmente presente, quiero decir. No está presente en su humanidad, en su divinidad. O sea, la galleta y el jugo de uva no se convierten en la carne y la sangre de Cristo, no es así. Pero Cristo está presente espiritualmente en medio nuestro cuando participamos de ello, y nos nutre, nos fortalece. La cena del Señor nos apunta, nos recuerda la cruz del Calvario, el Hijo de Dios murió por pecados. Pero la cena del Señor nos apunta también a la segunda venida de Cristo, cuando Él volverá por nosotros. Hermanos, qué bendición poder participar de la cena del Señor adorando a Dios. Esto no es un rito que se hace o se deba hacer de manera automática sin entender. Nosotros entendemos, debemos entender. Estamos recordando el sacrificio de nuestro amado Salvador y estamos con esperanza, esperando que Él vuelva. Así es de que Él tomó un pedazo de pan, lo partió, dio gracias, lo bendijo y les dijo a sus discípulos que comieran y que recordáramos su sacrificio. Señor, te damos gracias porque entregaste tu cuerpo voluntariamente. No era tu cuerpo, Señor, el que merecía ser traspasado, era el nuestro, pero tú tomaste nuestro lugar. Ella también ya está en casa y gracias a Dios por ello. Hace 8 días orábamos por el pastor David de Chihuahua, de Gracia Soberana de Chihuahua, y su esposa ya están mejor también, gracias a Dios. Entonces damos gracias a Dios que el Señor está respondiendo oraciones. Quiero pedirle a los niños que vayan pasando allá a la zona donde les van a dar su clase también con sana distancia y todas las medidas de prevención. Y el día de hoy, hace 8 días predicó el pastor Joel, terminó la serie de Adviento 2020
Y el día de hoy el pastor Joel Morales nos va a predicar un salmo. Abra su Biblia en el Salmo 20. Y Dios mediante, si Dios lo permite, el próximo domingo yo podré estar regresando aquí, pero en verdad necesitaba yo un descanso y me ayuda mucho que ellos también pueden hacerlo, y es una bendición también que Dios habla a través de ellos. Entonces, hermanos, vamos a prepararnos para recibir la palabra de Dios por medio de nuestro hermano Joel. Bueno, pues buenas tardes, ¿cómo están? Gracias a Dios, ya lo dijo el pastor Manolo, ya estamos en el 2021, ya el 2020 ya quedó atrás, quedó en el pasado. Y bueno, es el primer mensaje del año, vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 20, vamos a leerlo y vamos a orar al Señor. Dice así el Salmo 20. Dice: que el Señor te responda el día de la angustia, que el nombre de Dios de Jacob te ponga en alto, que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sión te sostenga, que se acuerde de todas tus ofrendas y haya aceptable tu holocausto, que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria, y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salva a su ungido, le responderá desde su santo cielo, con la potencia salvadora de su diestra. Algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Salva, oh Rey, que el Rey nos responda el día que clamemos. Acompáñame, vamos a orar y a ponernos en manos de Dios. Padre, te damos las gracias por tu palabra, porque gracias a ella podemos encontrar dirección, podemos encontrar consuelo, fortaleza, ánimo, valor. Te damos gracias, te doy gracias por la oportunidad que me das de hablar a tu pueblo, Señor. Queremos ponernos en tus manos. Te pedimos tomes el control de nuestras vidas, que me des la gracia necesaria para transmitir fielmente lo que tú has revelado a mi vida. Que tú seas glorificado en todo, Señor, y que tu pueblo sea bendecido a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, después de todo lo que hemos vivido en este año pasado, y pensando precisamente en este año futuro, en este año que que comenzamos este mes o en estos días, pues pensamos precisamente en este salmo. Vemos que este 2020 ha sido de dificultades, ha sido de enfrentar situaciones difíciles en nuestras vidas. Y este 2021 yo creo que no va a ser la excepción. Vamos a enfrentar momentos difíciles, momentos de angustia, momentos de necesidad, momentos de tristeza, de dolor. Y este Salmo 20 es un salmo de David, es un salmo que el rey David
escribió. Se cree que es un salmo de intercesión por el mismo rey David. Es una oración antes de ir y de partir a la guerra. Allí está David como rey, con todos sus generales y sus soldados, todos listos para la batalla. Pero antes de marchar al combate, había una ceremonia en la cual se daban ánimo los unos a los otros. Y ahí está el pueblo. Ahí está el pueblo orando, pidiendo a Dios por su rey. Ahí está el pueblo animando a su rey para ir a la guerra. A lo largo de toda la historia hemos visto cómo el pueblo de Israel ha librado muchas batallas, y sobre todo el rey David. Fue un hombre de guerra. A muy corta edad tuvo que enfrentar a Goliat. Enfrentó a los filisteos en múltiples ocasiones. Tuvo que enfrentar también aún a su propio suegro, pues lo quería matar, ¿verdad? David enfrentó guerras fuertes y terribles, guerras que lo angustiaron. Tanto lo angustiaron que tuvo que clamar al Señor, o él clamaba en varias ocasiones al Señor y decía: ¿hasta cuándo, Señor? Vemos en los salmos cómo el rey David en varias ocasiones decía: ¿hasta cuándo, Señor? Pero algo tenía en claro David. Mira lo que dice Números 21:14. Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, dice Números 21:14: por tanto dice en el libro de las guerras del Señor, libro de las guerras del Señor. La guerra es del Señor. La guerra no es nuestra. La guerra no era de David. La guerra era del Señor. Y esto lo sabía claramente David. Él estaba peleando las guerras del Señor. Él no peleaba su propia guerra, su propia batalla. Él peleaba las guerras del Señor. Él sabía que no era su batalla, sino que era de Dios. Y mira lo que dice a su corta edad cuando enfrenta a Goliat. Primera de Samuel 17:47 dice: y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él os entregará en nuestras manos. David tenía muy en claro que la batalla y la guerra no era de él, sino que era del Señor. Y en el nombre del Señor peleaba esas batallas, esas guerras. Si la batalla es del Señor, la peleaba precisamente a su nombre. Y es precisamente lo que nos muestra este salmo. Cómo es que el pueblo de Dios se preparaba y enfrentaba las batallas. Cómo enfrentaba las guerras. Cómo es que ellos se plantaban delante del enemigo. Nosotros en este año, como les digo, hemos vivido muchas batallas. Y seguramente las seguiremos viviendo. Muchas dificultades. Es necesario aprender cómo es que el pueblo de Israel enfrentaba esas batallas. Y esto lo podemos ver, el Salmo 20 nos muestra cómo podemos enfrentar esas batallas. Y es precisamente lo que el título de hoy, cómo enfrentar las batallas. Ahora, ¿cómo es que el pueblo de Israel se preparaba? Lo podemos ver en los primeros 5 versículos. Ellos se ponen a orar. Ellos lo enfrentan en oración. En los primeros 5 versículos vemos cómo el pueblo está intercediendo por su rey, está orando por su rey antes de que él salga para la guerra. Y dice precisamente el versículo 1, que el Señor te responde el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. ¿Qué es lo primero que hace el pueblo? Lo primero que ellos hacían es que
se ponían en manos de Dios. No se ponían en manos de otra cosa, de situaciones, de otro rey, sino que se ponían en las manos del Señor de la guerra. Dice que el Señor te responda el día de tu angustia. Es el Señor el que iba a ir a la guerra, es el Señor el que estaba en primera fila. La primera parte de este versículo, eso es lo que vemos. El Señor te responda en el día de tu angustia. Estar en una guerra conlleva de muchos peligros, a tal grado que se podían angustiar tremendamente por la dura batalla que estaban viviendo. Y ellos pedían que Dios estuviera con ellos en esos momentos. Que si clamaban a Dios, ellos querían poner esa confianza que si clamaban a Dios, Dios les respondería. Y ellos estaban poniendo a Dios en primer lugar porque sabían que Dios les iba a responder. Mira lo que dice el Salmo 46:10. Dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes y se crecien con creciente enojo. Fíjate, esto es algo terrible que puede suceder. ¿Te has sentido en momentos así? ¿Te has sentido en momentos de angustia, en momentos de necesidad, en momentos que tu vida está sufriendo cambios? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes angustiado? ¿Te sientes desesperado? ¿Te sientes que nadie te escucha? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes afligido? El rey David se sentía de esa manera, y el pueblo de Israel sabía de antemano que cuando iban a la batalla iban a tener momentos difíciles, momentos de angustia, momentos de necesidad, y ellos decían que el Señor te responda en medio de esa angustia, en medio de esa necesidad. El Salmo 59:16 dice: pero yo cantaré de tu poder, sí, gozoso cantaré por la mañana tu misericordia, porque tú has sido mi baluarte y mi refugio en el día de mi angustia. Oh fortaleza mía, a ti cantaré alabanzas, porque mi baluarte es Dios, el Dios que me muestra su misericordia. Ellos sabían que era Dios el que podía salvarlos, y ellos piden que Dios esté con ellos. Ellos piden que cuando esté David y todo su ejército pasando momentos, lo duro de la batalla, ellos pudieran clamar a Dios y Dios los escuchara. Así es como tú deberíamos de clamar también en momentos difíciles, y de orar unos por otros y decir que te escuche el Señor. Qué importante es para nosotros tener personas que estén orando por nosotros y que pidan a Dios cuando estemos pasando esas dificultades, esos problemas. Pero es necesario que pongamos a Dios en primer lugar. Es necesario que podamos llevar las cargas los unos de los otros. De que cuando sepamos que alguien está pasando por dificultades, por enfermedades, por aflicciones, nosotros como pueblo de Dios podamos orar por ellos. Y a su vez también cuando nosotros estemos pasando por necesidades, por angustias, poder saber que hay un pueblo que está orando por nosotros y que podemos ir con ellos y ser consolados. Mira lo que dice 2 de Corintios 1:3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción
con el consuelo con que nosotros mismos somos, con que nosotros somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para nuestro consuelo y salvación, o si somos consolados, es para vuestro consuelo que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. El pueblo de Dios tiene que estarse consolando unos a otros. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo en el cual oremos unos por otros. Y es lo que está haciendo el pueblo de Israel ahí. Están formados ahí, tienen la ceremonia y dicen que el Señor te responda. Es lo primero que hace, ponerse en manos del Señor. Ahora nosotros también como hijos de Dios hemos pasado no hemos participado tal vez de una guerra física entre un ejército y otro ejército, pero sabemos que nuestras guerras y nuestras batallas son espirituales. Todos batallamos con algo. Todos batallamos en nuestro corazón. Algunos batallan con alcohol, otros con ira, con pornografía, con diferentes situaciones y pecados en nuestra vida estamos batallando. Y qué importante es que nosotros tengamos a alguien en quien confiar y decirle, ¿sabes qué, hermano? Yo estoy batallando con esto. Ayúdame a orar, ayúdame en mis aflicciones, ayúdame en lo que yo estoy pasando. Todos pasamos por ciertas situaciones difíciles en nuestra vida. Eso lo vemos en Efesios 6:12, dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos una guerra que es real, el enemigo es real, quiere destruirnos, la batalla es real. Entonces, dice Pablo, por tanto tomen toda la armadura de Dios. El pueblo de Israel salía bien armado con toda la armadura que Dios les había provisto y se ponen en sus manos. Así es que nosotros también tenemos que tomar la armadura del Señor, y ahí está en Efesios, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estén firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestra cintura con la verdad, revestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y en todo tomando el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad el yelmo de la salvación, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y mira lo importante del versículo 18, dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, una vez que tomamos la armadura, también tenemos que estar orando unos por otros con toda oración y súplica. ¿Qué quiere decir entonces? Que tenemos esa lucha. Tenemos que tomar esa armadura y enfrentar la batalla. Enfrentarnos a la batalla, enfrentarnos porque hay un enemigo. Y ese enemigo es Satanás, es real. Es real, la batalla es real. Ahora, la segunda cosa que dice el versículo, dice que el nombre de Jacob te ponga en alto. Aquí me llama la atención que diga el nombre de Jacob. Ahí ya Dios le había cambiado el nombre. Ya no se llamaba Jacob, se llamaba Israel. Pero dice ahí el nombre de Jacob, no dice Israel. ¿Quién era Jacob?
Jacob era un hombre, dice la Biblia, que era un hombre mentiroso, un hombre egoísta, engañador, un usurpador, usurpó a su hermano, un hombre pecador. Y dice que el nombre de Jacob, que el nombre del Dios de Jacob, Dios era el Dios de Jacob, el Dios de un hombre pecador. Jacob era como tú y como yo, pecadores. Tú y yo somos hombres pecadores. ¿Qué recibió Jacob de parte de Dios para para que él pudiera salvarle? Halló gracia. Así como tú y como yo hemos hallado gracia delante de Dios. Hemos hallado gracia delante de Él. Entonces, ellos sabían que Dios no se avergonzaba de Jacob. Y ellos sabían que no se avergonzaba de ellos. Y tú y yo debemos de saber que Dios no se avergüenza de nosotros. Somos pecadores. Hemos pecado. Y la salvación la hemos obtenido por gracia. Es por gracia de Dios. No es que nosotros la hayamos ganado por nuestros méritos. Es Dios el que nos dio la salvación. Dios vino a un hombre pecador, perdido, para darle la salvación por gracia. Y a este Dios es al que ellos oran y piden a Él y saben que van a recibir ayuda de parte de Dios. Ahora nosotros, ¿a quién podemos pedir? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Salvador? Jesús vino a nosotros siendo pecadores y perdidos, y hemos recibido su salvación por gracia. Por ejemplo, dice en Marcos 2:15, y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos. Aunque había allí muchos de ellos que le seguían, al ver los escribas y los fariseos que comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Ahora nosotros tenemos ese nombre de Jesús, en quien podemos clamar, a quien podemos orar, a quien podemos pedir ayuda. Dice Hechos 4:12, dice: ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. No hay otro nombre, es el nombre de Jesús. Después de que ellos ponen en primer lugar a Dios, versículo 2 dice que desde el santuario te envía ayuda y desde Sión te sostenga. ¿Qué es lo que están haciendo al estar orando y al estar pidiendo al Señor con esto? Dice que desde el santuario te envía ayuda. Ahora, ¿qué era el santuario para Israel? Era el templo o el tabernáculo donde estaba la misma presencia de Dios. Ese era el santuario para el pueblo de Israel. Éxodo 25:1 dice: y habló el Señor a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado,
especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y dice el versículo 8, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. El santuario era la misma presencia del Señor. ¿Qué estaban pidiendo entonces? Ellos estaban pidiendo que de la misma presencia de Dios, Él enviara su ayuda. Que el mismo Dios les ayudara en las batallas. Que el mismo Dios estuviera con ellos peleando las batallas. Y eso es lo que sucedía. Siempre que ellos se enfrentaban al ejército enemigo, Dios estaba con ellos. Dios estaba en medio de ellos. Él estaba ahí para librarlos. Él estaba ahí para pelear las batallas y que ellos salieran victoriosos. Ahora, para nosotros, ¿cuál es ese santuario? Dice 2 de Corintios 6:16, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos templo de Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré entre ellos y andaré entre ellos. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Dónde está el santuario en este tiempo? Está en nosotros, está en su iglesia. Somos el santuario de Dios. Él habita con nosotros. ¿De dónde va a enviar la ayuda el Señor? De la misma iglesia. Dice Efesios 2:17, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos el templo de Dios. La iglesia es el santuario de Dios. ¿Dónde vamos a pedir la ayuda? ¿A dónde vamos a ir por ayuda? Del santuario, del templo mismo de Dios, de la iglesia. Si estás pasando por problemas, si estás pasando por tentaciones, por angustias, por enfermedades, estás flaqueando en alguna cosa de tu vida, estás siendo atacado por el pecado que te asedia, tienes que pedir ayuda a la iglesia. Tú no tienes que ir allá afuera con otras personas, a lo mejor con psicólogos, tú no tienes que ir con ellos. Aquí en la iglesia está dotada para ayudarte en tus necesidades, en tus aflicciones. Hay personal aquí en la iglesia que te puede ayudar dándote consejería, ayudándote a caminar con Dios. Es el santuario donde tú debes de pedir la ayuda. No es en otro lugar, es en la misma iglesia. También dice ahí que desde Sión te sostenga. ¿Qué significaba la palabra Sión para Israel? El Salmo 87:1 dice: en los montes santos están sus cimientos. El Señor ama las puertas de Sión más que todas las otras moradas de Jacob. Otra vez dice ahí Jacob, no dice Israel. Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Dios. La palabra Sión ocurre en la Biblia más de 150 veces. Su significado esencialmente es fortaleza. En la Biblia Sión es tanto la ciudad de David como la ciudad de Dios. David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David.
Sión originalmente era el nombre de una antigua fortaleza de los jebuseos en la ciudad de Jerusalén, pero Sión llegó a ser no solo la fortaleza, sino también una ciudad en el cual estaba la fortaleza. Sión fue usado como un nombre para la ciudad de Jerusalén, la tierra de Judá y la gente de Israel como un todo. O sea, para ellos era todo. Salmo 48, 1 dice: grande es el Señor y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte, hermoso en su elevación. El gozo de toda la tierra es el monte Sión, en el extremo norte, la ciudad del gran rey. Y ahí veo la palabra rey con mayúscula. Es la ciudad de Dios. Oh Dios, ¿cómo es tu nombre? Así es la alabanza hasta los confines de la tierra. Llena de justicia está tu diestra. Alégrese el monte Sión, regocíjese las hijas de Judá a causa de tus juicios. Andad por Sión e id alrededor de ella, contad sus torres. En Isaías 49 dice: súbete a un monte, oh Sión, portador de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántate, no temas, di a las ciudades de Judá: aquí está vuestro Dios. Fíjate, la ciudad de Sión era portadora de buenas nuevas. Ahora, ¿quiénes son los portadores de buenas nuevas? Es la iglesia. ¿Quiénes son los que van y predican el evangelio? La salvación, la iglesia, los hijos de Dios. En un significado espiritual, en el Nuevo Testamento, Sión viene siendo, en un sentido cristiano, el reino espiritual de Dios, la Jerusalén celestial. Dice Hebreos 12:22: vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a las miradas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. El monte Sión es la misma iglesia. Ahí está la misma presencia del Señor. Ahora Jesús, Pedro también lo menciona. Y lo menciona como la piedra angular. Es representado como la piedra angular. Bueno, vamos a leerlo. Dice 1 de Pedro 2:6: pues esto se encuentra en la Escritura: he aquí pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa, piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. ¿Qué estaba pidiendo entonces el pueblo de Israel al decir que desde Sión te envía ayuda? Estaba diciendo que el mismo Jesús estuviera con ellos. Y cuando tú clamas a Dios, cuando tú oras a Dios, cuando tú pones primeramente a Dios en primer lugar y tú pides ayuda, tú estás pidiendo ayuda a Jesús. Es la piedra angular. Dice ahí, piedra escogida. Y el que cree en él no será avergonzado. El versículo 3 del Salmo dice: que se acuerde de todas tus ofrendas y ella aceptable tu holocausto, que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos.
Primero dice que te concede el deseo de tu corazón. Dice la Biblia que David tenía un corazón conforme al de Dios, ¿verdad? En otras palabras, David reflejaba los deseos de Dios. Reflejaba la voluntad de Dios, lo que Dios quería hacer por medio de él y a través de él. Dios mismo cumplía los propósitos, sus propósitos en la vida de David. Qué importante es permitir y dejar que Dios actúe en nosotros, que seamos transformados por parte de Dios, que Dios ponga los anhelos en nuestro corazón, sus anhelos en nuestro corazón, y que nosotros podamos reflejar esos anhelos, que nosotros podamos decir: Señor, cumple tus anhelos en mi vida. El rey David tenía esto. El rey David reflejaba esos anhelos, tenía un corazón conforme al de Dios. Efesios 4:22 dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os revistáis de nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Es importante que tú y yo dejemos que Dios obre en nosotros y que seamos transformados a su imagen, que podamos reflejar la imagen de Dios. Que cuando vayamos allá afuera y digamos, o nos encontremos con la gente pueda ver el rostro de Dios en nosotros, los anhelos de Dios en nosotros. Eso es lo que veía el pueblo en David. Eso es lo que veía el pueblo de Israel en David. Reflejaba David los anhelos de Dios. También dice que cumpla todos tus anhelos. Ahora, ¿cuáles eran los anhelos de David? ¿Qué es lo que David más anhelaba? Dice el Salmo 27:4, una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Cuando dijiste, buscad mi rostro, bueno, eso dice en el 4, y en el versículo 8 dice, cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón respondió, tu rostro, Señor, buscaré. ¿Qué está anhelando David? Dice que yo esté en la casa del Señor. David buscaba estar en la presencia de Dios siempre, todos los días de su vida. Anhelaba contemplar a Dios, meditar en su palabra. ¿Por qué había este anhelo en el corazón de David? Porque sabía que sólo así podía ser transformado a la imagen de Dios. Solo pasando tiempo con Dios, solo meditando en su palabra, David podía ser transformado por Dios, podía ser transformado a esa imagen y podía reflejar los deseos de Dios. Qué importante es que nosotros tengamos ese mismo anhelo en nuestros corazones, que podamos anhelar decir, yo quiero estar en la presencia de Dios, yo quiero meditar en su palabra, yo quiero buscar tu rostro, yo quiero estar en tu presencia, yo quiero ser transformado por ti, Señor, para reflejar tus anhelos, para reflejar tus deseos. ¿Qué es lo que tú quieres para nosotros? ¿Qué es lo que tú quieres para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres este 2021? ¿Cómo voy a enfrentar las batallas este 2021? Solamente en la presencia del Señor lo podremos saber. Versículo 5 dice, nosotros cantaremos con gozo por tu victoria y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera, que el Señor cumpla todas tus peticiones.
se encuentran en este punto, el pueblo de Israel, en este punto de la oración, que ellos ya dan por hecho la victoria de David sobre sus enemigos y dicen: cantaremos con gozo la victoria. En la iglesia, cuando alguien está pasando por dificultades, cuando está pasando por enfermedades tal vez, y oramos por ellos, salen de sus dificultades, salen de su enfermedad, nos da gusto, nos gozamos, nos alegramos por la victoria del Señor. Cantamos a Dios, nos reunimos aquí y venimos y cantamos por lo que Dios ha hecho en sus vidas, por lo que Dios ha hecho en sus corazones. Y es lo que está haciendo el pueblo de Israel. Ellos ya dan por hecho, antes de salir a la guerra, ellos ya dan por hecho que Dios les va a dar la victoria. Pero también dice ahí: en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. En el Éxodo, en el capítulo 17, aprendemos el significado de uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, que es Jehová Nisi. Ahí vemos a Moisés en la cima del monte y Josué con el ejército de Israel en el campo de batalla. Y uno de los datos principales es que sabemos que el pueblo de Israel estaba peleando, ¿verdad?, contra los amalecitas, quienes eran dirigidos por el nieto de Saúl, cuyo nombre era Amalec. La Biblia dice que Moisés levantó su mano y en su mano tenía la vara. Fue la misma vara que usó para hacer los otros milagros ocurridos en el desierto. Moisés levantó la vara de la victoria, pero en medio de la batalla, cada vez que Moisés se cansaba y bajaba sus brazos, el pueblo de Israel, el pueblo de Amalec prevalecía en la batalla. Fue entonces que Hur y Aarón se dieron cuenta y tomaron la acción y fueron y levantaron las manos de Moisés. Entonces el pueblo de Israel pudo ganarle a los amalecitas en el campo de batalla, porque su líder intervino en la cumbre del collado en oración. Moisés estaba orando y estaba clamando a Dios, mientras el pueblo estaba allá peleando la batalla. Y fue entonces que el pueblo de Israel pudo ganar esa batalla. Y entonces fue llamado Jehová Nisi, que significa mi estandarte, mi bandera, mi techo, mi protección y mi victoria. ¿Qué estaban haciendo entonces cuando estaban levantando bandera? Cuando dicen nosotros levantaremos bandera. La bandera se usaba para dar dirección al ejército, para dar esperanza. Era un símbolo de victoria, de seguridad y de protección. Pero también hay algo importante que también es la bandera. Quiero dar un ejemplo. Miren, hace poquito el equipo León ha sido campeón, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho o lo que hicieron todos sus aficionados? Se levantaban y cantaban e iban por las calles con la bandera de León, ¿no?, alzándolas y diciendo León, 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 León. Ellos estaban alabando a su equipo. ¿Por qué lo alababan? Porque había ganado la final, porque era campeón. Una manera de levantar bandera es dar gloria al que ha ganado, al que ha salido victorioso. Y es una manera, al nosotros levantar bandera y al nosotros gozarnos en la victoria del Señor, es darle la gloria a Él. Decirle, es en el nombre de nuestro Dios quien hemos ganado. Es de Dios la guerra y es de Dios la victoria.
Él es quien nos dio la victoria. Él es quien ha ganado. Él merece la gloria. Él merece la honra. Él merece el honor. Él merece que le alabemos. No es por nuestros méritos que ganamos. No es por mi mérito que yo salgo victorioso en cualquier situación. Es por el mérito de Dios. Es por el mérito de Cristo. Es Jesús quien me da la victoria. Y es a Él quien le debo de entregar toda la gloria, y es a Él a quien debo de levantar bandera y debo yo de gozarme en su presencia. ¿Sí? También dice ahí que el Señor cumpla todas tus peticiones. Una vez que ellos habían orado, sabían que Dios les había escuchado y que les iba a cumplir sus peticiones. Que si ellos le pedían que fuera con ellos, Dios iba a ir con ellos. Y lo vemos ahí. Ellos ya daban por hecho la victoria. Ahora, ¿cómo nosotros podemos dar por hecho la victoria en nuestras vidas? ¿Cómo es que Dios cumple nuestras peticiones? Dice Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. ¿Cómo es que nosotros podemos estar seguros de que Dios nos va a dar la victoria? Cuando nosotros permanecemos en Él, cuando nosotros permanecemos en su palabra. El pueblo de Israel estaba poniendo en primer lugar al Señor. Estaba pidiendo que el Señor fuera quien les enviara la ayuda. Estaban yendo al lugar correcto, estaban yendo al santuario, estaban yendo a Sión, estaban yendo a la palabra. David era un hombre con el corazón conforme al de Dios. David era un hombre con los anhelos de Dios. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Y si vivimos así, todo lo que pidan, dice, les será hecho. Estamos poniendo o estamos permaneciendo en Dios. Estamos poniendo a Dios en primer lugar. Estamos yendo primeramente ante Dios y no estamos yendo a otros lugares, a otras fuentes de información, a otras fuentes de ayuda. ¿Es Dios el que está con nosotros? Si es Dios el que está con nosotros, nosotros garantizamos la victoria, porque estamos confiando en Dios. Santiago dice en el capítulo 4, versículo 3, dice: pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastar en vuestros placeres. ¿Para qué estamos pidiendo? ¿Para nosotros mismos? ¿Para nuestros anhelos? ¿Para nuestros propósitos? ¿O estamos peleando las batallas del Señor? ¿Para qué estamos pidiendo? Eso es lo que hace el pueblo en primer lugar. Ora al Señor. En segundo lugar, ¿qué es lo que hace? Deposita la fe y la confianza en Dios. Versículos del 6 al 8, lo podemos ver. Y en el versículo 6 dice así: ahora sé que el Señor salva a su ungido, le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Cuando ellos terminaron de orar, esto les traía como resultado, o les trajo como resultado, una convicción de que Dios estaba con ellos y que les traería la victoria. Por consiguiente, ellos depositaban la fe en el Señor y sabían que les daría la salvación. ¿Qué es lo que hace la oración? La oración nos fortalece, la oración nos anima, nos da valor, nos da confianza,
nos afirma y por lo tanto nos da la victoria. Si tú y yo estamos orando, esa oración nos va a traer todo esto y nos va a dar confianza y fe en Jesús. En eso confiaba el pueblo. Sabían que Dios les respondería con poder y ellos podían salir confiados en Él y confiados en que Dios les daba la victoria. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que dicen? El versículo 7 dice: ellos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiamos. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantendremos en pie. Fíjate, en aquel tiempo los carros y los caballos, los carros que jalaban los mismos caballos también, era lo más innovador, era lo más rápido o el medio de transporte más rápido por el cual ellos se podían transportar de un lugar a otro. Eran donde ellos, era la tecnología del tiempo, de ese tiempo. Y ellos no confiaban en eso. Dice, ellos confían en carros y ellos confían en caballos, pero nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios. ¿En qué estás depositando tu confianza el día de hoy? ¿En la tecnología? ¿En tener un buen trabajo? ¿En tener posesiones? Dice que los que confían en ello cayeron. Dice ahí, ellos se doblegaron y cayeron, pero dice, nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Todo aquel que deposita la confianza en el Señor va a permanecer. ¿Cómo le fue a David? ¿Cómo fue que David enfrentó a Goliat? ¿Cómo fue que David enfrentó a Goliat y cuál fue el resultado de ese enfrentamiento? Primera de Samuel 17:37 dice: y David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que el Señor sea contigo. ¿Cómo enfrentó David? Depositó su confianza en Dios. Dijo, mira, Saúl, yo he peleado con osos, yo he peleado con leones, he enfrentado muchas batallas allá y el Señor me ha librado de todas. Este filisteo va a ser igual que ellos. Y en eso confiaba David. Confiaba en que Dios le daba la victoria, confiaba en que Dios estaba con él, confiaba en que Dios lo iba a librar de la mano del filisteo. Ahora, ¿cómo fue que David, o qué sucedió más bien? Lo podemos ver en el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. ¿Cómo es que venía Goliat? Lo primero de las armas, con espada, con jabalina, y dice que hasta con escudero. Lo más sobresaliente. Pudiéramos pensar y pudiéramos ver a un ejército ahí bien armado y podemos decir, oh, qué ejército tan armado. Un ejército muy poderoso. Pero ¿qué le dijo David? Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos.
el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. David no se presentó con armas, David no se presentó, es más, Saúl lo había vestido y dijo, no, esto no me sirve. Yo lo único que necesito es al Señor. Y es lo único que tú y yo necesitamos, al Señor. No necesitamos otra cosa más que al Señor para poder enfrentar las batallas. En el nombre de nuestro Dios tenemos que enfrentarlas. ¿Qué sucedió? El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Fíjate la convicción de David. Y haré hoy los cadáveres de los filisteos, a las aves de los cielos y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Fíjate, ¿para qué es esto? Para que sepan que hay Dios, para darle la gloria al Señor. Para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y os entregará en nuestras manos. Y conocemos la historia, ¿no? David se presentó ante Goliat con una onda simplemente y lo derribó. Dice ahí el Salmo que los que confían en carros van a caer, van a ser derribados, pero los que confían en el Señor van a permanecer de pie. ¿Sabes qué? David permaneció de pie. Goliat cayó y él permaneció firme. Le cortó la cabeza. Eso es lo que hace Dios con su pueblo. Eso es lo que hace Dios con sus hijos, que confían en Él, que depositan la confianza en Él. Dios los libra y ellos pueden permanecer de pie cuando los enemigos van a caer. Ahora, punto número 3. ¿Qué es lo que hace el pueblo de Israel también? Una vez que ya oran a Dios, una vez que depositan la confianza en Dios, también reconocen la soberanía de Dios. Reconocen que Dios es soberano y que Dios hace las cosas como Él quiere. Dice el versículo 9, salva, oh Señor, que el Rey nos responda el día que clamemos. Otra vez vemos ahí en el versículo 9, el Rey está con mayúscula, o sea, está hablando de Dios, que Dios nos responda el día que clamemos. No es cuando tú quieres, no es cuando tú lo deseas, no es en el momento que tú lo eliges, es en el momento que Dios lo decide. Es la soberanía de Dios la que hace las cosas en nosotros. Es la soberanía de Dios la que obra en nosotros. Y es la salvación de Dios que viene a nosotros cuando nosotros ni siquiera nos lo imaginamos. Es cuando Dios lo decide. Es cuando Dios dice, es el momento. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe lo que nosotros pasamos. Él sabe mejor que nosotros. Esto lo sabía David. David sabía que Dios iba a obrar en él en el momento que Dios quisiera y no en el momento que él quisiera. Y es por eso que David espera paciente en el Señor. Y lo dice, pacientemente esperé en el Señor. Y Él me respondió desde su monte santo. Entonces pacientemente tenemos que esperar en el Señor, en la soberanía del Señor. Y Él enviará su salvación cuando Él quiera. Romanos 8:23 dice, porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar en lo que se ve?
Pero si esperamos en lo que vemos, con paciencia lo aguardaremos. Tenemos que esperar en aquello que no vemos. Y esa es la fe. Esa es la fe. Estamos ciertísimos de lo que no vemos. Y en eso depositamos nuestra fe, en lo que no vemos, en lo que no contemplan nuestros ojos. Y los pueblos que enfrentaba el rey David, ellos confiaban en sus carros, ellos confiaban en lo que tenían, en lo principal que tenían, sus armas. Pero David confió en el Señor. Ok, vamos a terminar, y nada más quiero recordar, o quiero ir otra vez al versículo 3 del mismo Salmo, del Salmo 20. Dice que se acuerde de todas tus ofrendas y que halle aceptable tu holocausto. Cuando estaban por salir a la guerra, siempre que el pueblo de Israel se presentaba ahí y tenían esta ceremonia, también ofrecían un sacrificio, un holocausto, para que pudiera ser aceptado por Dios. Y este holocausto, este sacrificio, tenía que cumplir con los lineamientos del Señor, que el Señor había establecido, que Dios había establecido. Si cumplía, era aceptado por Dios. Si no cumplía, no era aceptado por Dios. El holocausto era una ofrenda general de propiciación y de consagración a Dios, y tenía que ser un macho sin defecto. Y esto lo hacían siempre que enfrentaban las guerras, ofrecían su holocausto. Ahora tú y yo también podemos ofrecer un holocausto, pero ya no vamos a ir y buscar un macho, un toro ahí sin defecto, no vamos a estar comprándolo, no vamos a estar haciendo sacrificios constantemente. Ya hay un sacrificio perfecto. Dice Hebreos 10:5, por lo cual, al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí, en holocausto y sacrificio por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, sacrificio y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecían según la ley. Entonces dije, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido sacrificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está en pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces el mismo sacrificio, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando ahí en adelante hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los santificados. La solución final es Jesucristo. La solución final a todos los sacrificios en el Antiguo Testamento ha sido Jesús. Ahora lo podemos ver en la encarnación de Jesucristo.
Dios ofreció a su propio Hijo ahí en la cruz del Calvario, para que por medio de ese sacrificio Dios aceptara el holocausto. Y de antemano nosotros estemos seguros que Dios va a aceptar. Ahora este sacrificio es aceptado por Dios. Es el único sacrificio que Dios acepta, el sacrificio de Jesús. Si vamos a ofrecer ofrendas, tiene que ser en el nombre de Jesús. Si tenemos que ofrecer algún sacrificio, tiene que ser el de Jesús. Entonces, cada vez que nosotros enfrentemos situaciones difíciles, enfrentemos necesidades, tenemos que poner como sacrificio el sacrificio de Jesús. Y mira, si tú no has escuchado nunca acerca de Jesús, si tú todavía has escuchado de que tienes que hacer sacrificios para ser aceptado por Dios, no es así. Tú ya no tienes que hacer ningún sacrificio. El sacrificio lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Solamente tienes que poner tu confianza en Él. Tienes que ponerlo en primer lugar. Tienes que pedir ayuda a Él. Tienes que clamar a Él. Tienes que buscar ser transformado por Él. Y si tú haces eso, el Señor va a dar la victoria a tu vida. Te va a dar salvación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú has sido tan bueno con nosotros. Nos has mostrado tu gracia en todo este año pasado. Hemos visto tu amor en medio de tu iglesia. Hemos visto tu misericordia. Y seguramente la veremos este próximo 2021, Señor. Seguramente veremos tu gracia. Seguramente vamos a pasar momentos difíciles, de angustia, de necesidad. Pero en una cosa descansamos, Señor, en que tú estás con nosotros, en que vamos a poder ir a tu presencia y vamos a encontrar socorro, pues tú eres nuestra bandera, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra roca, nuestra torre fuerte. Solo en ti podemos encontrar salvación, solo en ti podemos encontrar gracia. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.